quiero mostrarte ciertos principios que nos van a ayudar a que tú y yo podamos asimilar, pero aún más, a recibir la prosperidad de Dios que proviene del Padre. Porque quiero aclararte, hay una prosperidad que no viene del Padre. Satanás puede prosperar a sus hijos, claro que lo puede hacer. Mira todos esos cantantes, algunos depravados y etcétera, se vuelven millonarios, etcétera. Esa prosperidad no viene de Dios. Esa prosperidad viene del enemigo. Es diabólica, es carnal, es mundana. Por lo tanto, vamos a hablar de la prosperidad divina, de la prosperidad bíblica, de la prosperidad que viene del Padre. Así es que lo primero que tú y yo debemos de hacer para poder recibir esta prosperidad, para poder disfrutar esta prosperidad, es que debemos primero asimilar. ¿Qué es asimilar? Es entender. Eso significa. Es entender lo que es la prosperidad de Dios en nuestra vida. Y como tenemos tantas ideas por el aire, y como hemos escuchado tantas predicaciones en internet, y porque hemos escuchado tantos malos ejemplos, es importante que establezcamos cuál es el verdadero ejemplo de lo que es la prosperidad de Dios. Así es que quiero que vayas conmigo a un pasaje que está en el Nuevo Testamento, casi llegando a Apocalipsis. De hecho, está en una de las cartas que escribió el apóstol Juan a uno de sus amigos que se llamaba Gayo. Es interesante esto porque lo vas a encontrar en la última carta, que solo tiene un capítulo, entonces no te va a ser difícil encontrarlo. En el capítulo 1, en el versículo 2, Juan, que es el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan, Juan le está escribiendo a su amigo Gayo y le dice Juan a él: amado, yo deseo que tú, Gayo, seas prosperado, y observa lo que dice Juan, en todas las cosas. Y luego agrega, y que tengas también salud, así como prospera tu alma. Ese es un pasaje importantísimo de las Escrituras que tú debes de tener subrayado en tu Biblia, o por lo menos marcado. Porque ahí puedes encontrar tú que Juan está diciéndole a su amigo: la prosperidad de Dios es espiritual, también es física, como prospera tu salud, pero también como prospera tu alma. Entonces Juan está dividiendo el aspecto de la prosperidad de parte de Dios para su amigo Gayo, y Juan le dice: yo quiero que tú disfrutes la prosperidad que es de parte de Dios en todas las áreas de tu vida. Si tú me dices, Pastor Eric, ¿a qué se refería Juan cuando utilizó la palabra prosperidad? ¿Se refería a dinero? Fíjate que no. Porque haciendo un análisis a la palabra prosperar que utilizó Juan acá, él utilizó la palabra iudó en griego. Y esa palabra era utilizada por las personas en aquel entonces para decirle a una persona que tuviese un viaje próspero o que tuviese un viaje expedito, rápido. Y también se utilizaba para decirle a una persona: quiero que tengas una trayectoria fácil y una trayectoria directa sin problema. Por lo tanto, lo que Juan le está diciendo a Gayo es que él desea que Gayo tenga una vida próspera, una vida expedita, una vida en todos los sentidos bendecida de parte de Dios, y también que gozara de buena salud. Y es interesante porque de esto nosotros podemos aprender un primer principio, y esto es que la prosperidad de Dios es integral. La prosperidad de Dios no solamente va a cubrir un aspecto. Dios no solamente se preocupó por nuestra salvación, sino que Dios se preocupa también por todas las demás áreas de nuestra vida. ¿Cuáles áreas? El área emocional, el área física y todas las demás partes que forman el componente del ser humano. Y aquí encontramos que la integridad de Gayo está basada en la prosperidad de parte de Dios. Ahora, ¿en qué áreas específicamente Dios desea bendecirnos? Anota rápidamente conmigo la primera. Dios desea bendecirte a ti, amada iglesia, hombre o mujer, espiritualmente. Comencemos con lo primero, espiritualmente. No cambies el orden. No pongas primero la parte económica, la parte monetaria, la parte de etcétera. No, la primer parte por la cual Dios desea bendecirte es la parte espiritual. ¿Y por qué sabemos eso? Por lo que dijo el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3. Y observa el tiempo del verbo. Acuérdate de los tiempos verbales, pasado, presente y futuro. Observa lo que dice Pablo en este pasaje. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Tiempo verbal de la palabra bendecir, pasado. Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso: Dios Padre ya nos bendijo en el pasado.
¿En qué momento nos bendijo? Nos bendijo con toda bendición espiritual. Esa parte tienes que subrayarla en tu Biblia. Y lo hizo en los lugares celestiales. Y esa palabra es clave que utiliza Pablo siempre en esas epístolas paulinas. Adentro de Cristo. Por lo tanto, Pablo está diciendo aquí en este primer capítulo de Efesios que nosotros, en primer lugar, ya hemos sido bendecidos adentro de Cristo. Con Cristo. Nosotros en la iglesia tenemos membresía, clase de membresía, listado de personas, familias, etc. Pero quiero que sepas algo. Si realmente tú has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, antes de que tu nombre esté en la membresía de Shadow Mountain en español, Pablo dice, ya está en la membresía del cielo. Ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y Pablo dice, hemos sido bendecidos desde antes gracias a lo que Cristo hizo. Eso merece un fuerte aplauso para el Señor. Este aplauso es para ti, Padre. Yo no tengo que esperar que el Padre me bendiga. Espiritualmente, Pablo dice, ya somos bendecidos en Cristo. Lo que pasa es que muchos de nosotros tenemos dones espirituales que los tenemos dormidos. Muchos de nosotros tenemos dones espirituales que no los usamos, que los ignoramos. Recuerdo a alguien que me dijo en alguna ocasión, Pastor Eric, ¿usted sabía que nosotros tenemos los mismos músculos de un fisicoculturista? Y dije yo, me vi la panza. No creo, le dije yo, menos en enero. Sí, me dijo, lo que pasa es que ellos los han desarrollado, nosotros no. Y tiene toda la razón. Nosotros tenemos dones que por falta de uso están apagaditos, están dormidos. Y creemos que no somos bendecidos. Y creemos esto y lo demás. Y creemos que aquel tiene mejores dones de los que yo tengo. No, lo que pasa es que no los hemos usado. Y eso es parte de la bendición espiritual de la que Pablo está hablando en el primer capítulo de Efesios. Por lo tanto, lo primero que el Padre desea es que sus hijos sean bendecidos espiritualmente. Ya que estamos arrancando el año 2023, esta es una buena oración que tú le digas al Señor, Señor, en este año quiero usar mis dones. Padre, yo quiero usar los talentos, las habilidades que tú me has dado. Y si en alguno de los campos tú dices, pastor, pues yo no sé cuáles son, acércate a uno de los pastores. Tenemos clases para enseñarte a cómo conocer los dones espirituales que has recibido del Señor. Eso es lo primero. Dios desea que tú seas bendecido espiritualmente. Entonces, Pastor Eric, ¿solamente a la bendición espiritual se limita a la bendición del Padre o la prosperidad del Padre? No. Me encanta nuestro Señor, me encanta nuestro Padre, que no solamente se encarga de nuestra parte espiritual, sino que también de la parte material. Y esa es la segunda área en la que Él desea bendecirnos. Él desea bendecirnos materialmente. ¿Y no te agrada eso, iglesia? Claro que sí. Y no es ser menos espiritual, y no es ser carnal, sino que es saber darle gracias a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado. Y me encanta lo que el mismo apóstol San Pablo le dice a Timoteo en la primera carta. Obsérvalo con atención y no lo pase desapercibido y subráyalo en tu Biblia. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice lo siguiente: Timoteo, a los ricos de este siglo, a los ricos que están ahí en Éfeso, donde tú estás, Timoteo, mándales que no sean altivos. Mándales que no pongan sus esperanzas en las riquezas, porque tienen muchas. Y por cierto, Timoteo, esas riquezas son inciertas, como los que invirtieron en FTX, como los que invirtieron con todas las demás personas que de la noche a la mañana lo perdieron todo. Entonces, si no tengo que poner mi confianza en las riquezas, ¿en quién dice Pablo que las tenemos que poner? Observa después de la coma, sino en el Dios vivo. Y aquí viene la parte que me interesa, que nos da todas las cosas. ¿En qué, iglesia? Dilo fuerte. Te da Dios cosas contaditas. Te da Dios cosas así, tirándotelas. Pablo dice, Dios es vivo y nos da todas las cosas en abundancia. Y esta última parte te tiene que emocionar. ¿Para qué Dios nos da todas las cosas en abundancia? Dice Pablo. Para que las disfrutemos. Para eso te las da el Señor. Vas a ir de vacaciones, disfruta con tu familia. Disfruta. Come rico.
Hasta donde te sientas lleno, porque después es gula. Te va a caer mal el taco. Hasta donde te sientas lleno. Puedes ir a Europa, ve a Europa. Puedes ir a Tierra Santa, ve a Tierra Santa. Puedes ir a Guanajuato, me saludas a... Fuimos nosotros y le dije a mi esposa, no me gustó, vámonos. Ve a donde tú quieras. Ve a donde tú puedas. Porque Pablo dice, Dios te da todas las cosas para que las disfrutes. Y te pido algo, cuando vayas en el avión, y si Dios te permite viajar en primera clase sin que quedes ahorcado, sino porque Dios te da la capacidad y estés ahí sentado en primera clase, dile, Señor, estoy sentado en primera clase gracias a ti. Y a tus hijos, cuando lleguen al hotel de 5 estrellas y te reciban con bimbo y todo y alfombra roja. Niños, podemos estar en este hotel gracias al Señor. Díselos a tus hijos. Ay, pastor Eric, ¿usted lo hace lo mismo? Te lo aseguro, mi esposa y yo lo hacemos. Niñas, esto es gracias al Señor. Niñas, gracias a quién, a Jesús. Y todo el camino donde estemos, donde vayamos, a donde nos hospedemos, esto es gracias al Señor. Y tal vez ellos te preguntan, no, pero al Señor no lo vemos, a ti vemos que abres la cartera o que pagas la tarjeta. Sí, hijos, pero yo solamente represento al Señor. Él nos da la fuerza, la capacidad, el trabajo, los recursos para que lo hagamos. Y si tú lo haces con tus hijos desde que son pequeños, ellos van a crecer viendo al Señor detrás de todo. No viendo a papá sacando la billetera, no viendo a mamá sacando la tarjeta, sino viendo al Señor que es el proveedor de todo. Pablo dice, Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Disfrútalo, porque viene de parte de Dios. Por lo tanto, Dios no solamente nos quiere bendecir espiritualmente, sino que Dios nos desea bendecir materialmente para que lo disfrutemos. Y este pasaje, por favor, anótalo como un pasaje en el margen de tu Biblia, porque me encanta y fue uno de los primeros salmos que mi madre me enseñó a memorizar desde temprana edad y hasta la fecha no lo he olvidado. El hombre más rico de la historia, Salomón, escribió lo siguiente. Observa, dijo él, dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Y esta parte me encanta, perdóname, fue David quien lo escribió. Dijo él, todo cuanto hace, ¿qué hace? Dijo él, prospera. Y me encanta el ejemplo. La lluvia, ¿ya viste cómo están los caminos, los árboles, las plantas, ahora con la lluvia acá en San Diego? Verde. Dice el pasaje, el que se deleita en el Señor y su palabra, va a ser como un árbol, que no va a estar sembrado allá donde no riega y donde no llueve, sino que dice él, a la par de un río. Y este árbol va a dar siempre fruto, y sus hojas no se van a marchitar, y todo lo que ese árbol hace va a prosperar. Esa es la bendición del Señor sobre nuestra vida. Eso es lo que Dios desea para sus hijos. Eso es lo que Dios desea para sus hijas. Entonces, Pastor Eric, ¿significa que no voy a tener nunca una enfermedad? ¿Significa que no voy a tener nunca un apuro económico? ¿Significa que siempre voy a vivir una vida de bestseller? No te equivoques. Pueden venir pruebas, pueden venir situaciones adversas, pueden venir enfermedades, muerte. Pero algo sí te garantizo, no es la voluntad de nuestro Padre que vivamos toda la vida en esa situación. No es la voluntad del Padre que vivamos toda la vida en miseria. Puede permitirlo por un tiempo determinado para que cumpla un propósito, pero cuando ese propósito se cumpla, esa bendición va a llegar a tu vida como llegó a la de Job, y Dios te va a dar 7 veces más, si es su voluntad, todo aquello que se te fue quitado. Así lo ha prometido en su palabra. Dale un fuerte aplauso a Él. Este aplauso es para ti, Señor. No solamente debemos de asimilar la prosperidad de Dios en nuestra vida para poder disfrutarla, sino que aquí viene una parte interesante que no quiero que olvides. Debemos de aprender a distinguirla de lo que no es la prosperidad de Dios.
Y ahora en día estamos tan acostumbrados, si vivimos en este país o si gozas de alguna capacidad económica, a utilizar tarjeta, endeudarte y esto y pedir préstamos y todo lo demás. Sé distinguir lo que es la bendición de Dios de lo que no es. Aquí vamos a entrar en materia y quiero que me prestes mucha atención en todos los campos. Pastor Eric, usted dijo al principio que Jesús habló del dinero. Entonces, Jesús le gustaba el dinero. Y como muchos pastores dicen, Jesús era rico, porque su vestimenta, porque la túnica y esto. No te confundas. El maestro dijo, yo que soy el creador de todo lo que existe, no tengo dónde reposar mi cabeza. Las zorras tienen su cueva, todos tienen dónde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Así que no te vengan con cuentos chinos de que Jesús era millonario y que los discípulos eran millonarios porque tenían una capacidad para tener barcos de pesca. Históricamente no era el caso. Tampoco eran personas que estaban mendigando en la calle, pero no era como muchos lo quieren hacer ver para justificar lo que ellos piden a las personas. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús habló acerca del dinero? Préstame atención para que aprendas a distinguir lo que es bíblico de lo que no es. Observa conmigo lo siguiente. De las 38 parábolas que Jesús compartió en los evangelios, interesante, 16 de esas parábolas eran exclusivamente tocando el tema del dinero y tocando el tema de las posesiones terrenales de las personas. Imagínate, saca el cálculo, divide 38 en 16 y te vas a dar cuenta el porcentaje de las enseñanzas de las parábolas de Jesús que tocaron el tema del dinero y de las posesiones, para que sepas de lo que él habló. ¿Qué significa esto? Significa que casi la mitad de las parábolas de Jesús tocan el tema del dinero y de las posesiones. Pero no termina ahí esto. Avancemos al punto número 2. Jesús enseñó acerca del dinero y de las posesiones más de lo que lo hizo del cielo y del infierno combinados. Interesante, ¿no? ¿Por qué, Pastor Eric? Por la importancia que Jesús sabía que el ser humano le iba a dar al dinero y a las posesiones, como vamos a ver más adelante. Punto número 3, sigamos avanzando. 1 de cada 7 versículos de los evangelios sinópticos, es decir, de los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, 1 de cada 7 habla exclusivamente del tema del dinero y de las posesiones. Curioso. Y el último punto, finalmente Jesús habló más acerca del dinero que de cualquier otro tema, excepto el tema del reino de Dios. Entonces, si lo ponemos en categoría 1 y 2, el primer lugar lo lleva el reino de Dios. Obviamente para Jesús era importante que sus discípulos entendieran lo que era el reino. Pero el segundo tema más importante para Jesús, entiendan los riesgos del dinero y de las posesiones materiales. Interesante, ¿no? Pastor Eric, ¿por qué Jesús habló tanto del dinero y de las posesiones entonces? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que iba a ser el talón de Aquiles de todas las personas, tanto las que vivían en ese tiempo como las actuales. Es que ¿quién iba a pensar que en el tiempo actual iban a haber personas que iban a vender su vida por volverse millonarios? Iban a dedicarse a malas obras, malas compañías o a hacer cosas malas con tal de generar dinero por la ambición y por el deseo desmedido de tener dinero. Y es interesante porque los mismos problemas de los tiempos de Jesús siguen siendo los mismos problemas de la sociedad consumista en la que tú y yo vivimos actualmente. Entonces, Pastor Eric, quiero entender esto. ¿Usted me está diciendo que el dinero es un problema? El dinero es un medio. El dinero es un recurso. El problema es el amor al dinero. El problema es la ambición por el dinero. El problema es el deseo desmedido por el dinero. Pero, Pastor Eric, yo trabajo 80 horas a la semana. ¿Qué tiene de malo eso? Pero, Pastor Eric, yo hago esto y aquello y yo tengo fuerza y yo tengo contactos y yo quiero llegar al $1,000,000 en mi banco. Bueno, ¿me permitirías decirte cuáles son los riesgos del dinero para las personas? Anota rápido y escucha con atención. Número 1, el problema del amor al dinero es que el dinero compite contra Dios. Compite contra Dios. Entonces, en algún momento de tu vida, en algún punto de tu existencia, tú vas a tener que tomar la decisión: o sigo a Cristo o busco el dinero. Pero no vas a poder mezclar los dos, te lo garantizo.
Y no lo digo yo, lo dijo el maestro. Y te lo demuestro, dijo el Señor, ninguno puede servir a dos señores. No hay nadie que lo haya logrado. ¿Por qué? Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o va a estimar a uno y va a menospreciar al otro. Y observa la conclusión a la que llegó aquel humilde carpintero de Galilea, que era y es el Hijo de Dios. No se puede servir a Dios y a las riquezas a la misma vez. No puedes. Nadie ha podido. Si tú eres de las personas, y he conocido a muchísimas, 70, 80 horas a la semana, ¿cuándo le dedicas tiempo a Dios? ¿Cuándo le dedicas tiempo a tu familia? ¿Cuándo le dedicas tiempo a tus hijos? ¿Cuándo le dedicas tiempo a las cosas importantes? Claro, tienes una casa bellísima, tienes un garaje precioso, tienes herramientas de todo tipo, tienes esto, tienes aquí, vas allá, vienes acá y tienes una cuenta bien gorda, pero ¿y al final qué? ¿Qué te va a quedar? ¿Qué te vas a llevar? Porque quiero recordarte algo, si tú crees que te vas a llevar esa camionetota que compraste, no. Si tú crees que te vas a llevar esa cuenta de muchos ceros, ¿tú sabes algo? Hasta el día de ahora sigue inquebrantable las palabras que dijo el Padre. Polvo eres y al polvo volverás. Nada se va a llevar el ser humano, quien quiera que sea. No puedes competir contra las riquezas y Dios. Observa el segundo riesgo, obsérvalo conmigo, porque se está poniendo interesante esto. El dinero no solamente compite contra Dios en nuestra vida, sino que también el dinero usurpa el lugar de Dios en nuestra vida. Es que el dinero se va apoderando de ti. Y al principio comenzaste trabajando 20 horas y te fue bien y Dios te bendijo y le oraste al Señor y le dijiste: Señor, no tengo para el mes, no tengo para llegar a fin de mes, y Dios te prosperó y te salió un cliente y ni te regateó lo que le pediste por el trabajo. Pero ya te gustó. Entonces la próxima semana: Padre, no voy a ir a la iglesia hoy porque tengo el trabajo el domingo. Tú sabes, Señor, tú conoces todo, Padre. El siguiente domingo me repongo. Y se te hizo fácil. Y luego, y aquel hermano, ¿se acuerdan que venía? No, ahora ya ni el teléfono contesta. Y de repente te das una vueltecita por la iglesia y ahora ya estás así como, ya eres don. Y no te acuerdas de dónde te tomó el Señor. Y no te acuerdas de dónde venías. Y no te acuerdas de la situación y de las penurias y de las crisis que tenías. Ahora que Dios más o menos te ha bendecido, ahora crees que es tu capacidad, tu fuerza, tu talento, tus habilidades. Y tú sabes lo que dice el Señor: si tantito te he dado y con eso ya no puedes. Yo que tenía tanto más para darte, pero veo que no puedes administrarlo. Así es que ahí te vamos a quedar. Y te quiero recordar algo, como se lo dije a una persona: la misma mano que te dio es la misma mano que te lo puede quitar. Te lo garantizo, y anota el día que te lo digo. La misma mano que te dio es la misma mano que te lo puede quitar, te lo aseguro. ¿Por qué razón? Porque el dinero usurpa el lugar de Dios en nuestra vida. Y observa lo que dijo siempre el mismo maestro de Galilea: porque donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar el corazón de ustedes. Me encanta lo que dijo el Señor, aleluya. Él no se equivocó, porque donde esté su cuenta de inversiones, porque donde esté su portafolio, porque donde esté su dinero, porque donde estén esos 10 pesos que tienes, ahí va a estar tu corazón. Y siendo honestos, quitándonos el saco de religiosos, dime si no es verdad esto. Dime si no es cierto. Si tantito nos da el Señor y ya no tenemos tiempo para Él. Ya hay muchos contratos, ya hay muchos clientes, ya hay mucho negocio. Ya no tengo tiempo. Y hasta das el aspecto de estar siempre ocupado. ¿Te queda tiempo para la oración? ¿Te queda tiempo para la meditación? ¿Te queda tiempo para el Señor? ¿O también Él tiene que hacer lista para tener un tiempo contigo? El dinero compite contra Dios. El dinero usurpa el lugar de Dios en nuestra vida. Y observa el tercero: el dinero nos desenfoca de Dios. Di amén, porque es cierto. Te ha pasado, nos ha pasado. Te digo algo, y no me lo tomes a mal. Como pastor te lo digo. Aún los pastores pasamos por esto. Porque estamos tan involucrados en la iglesia que nos olvidamos del Señor de la iglesia.
Y tu servidor siempre batalla con eso. Siempre, siempre. Ahora que regresé a la oficina de tu iglesia, nuestra hermana Patti me traía una lista de pendientes que con solo verla decía, me voy a volver a enfermar, Señor, porque me da miedo toda la lista de pendientes. Pero tú sabes, a la conclusión que yo llegué cuando me quedé un tiempo orando por cada una de las situaciones y el correo que me mandó con la lista de pendientes actualizada, yo le dije al Señor, Señor, esta es tu iglesia. Es tu iglesia, Señor. Es tu iglesia. Y a veces los pastores nos metemos de lleno en donde somos nosotros los que resolvemos, los que atendemos, los que llamamos. Y te digo algo, a veces digo, Dios mío, si de esto hablamos hace algunas semanas atrás en la iglesia, ¿por qué la gente quiere consejería acerca de lo que ya hablamos? Pero la única conclusión es, o no vienen o se duermen en el servicio. Porque si vinieran y prestaran atención, ya saben cuál es el consejo. Pero muchos, a pesar de que lo oyen, quieren que sea el pastor fulano quien los atienda, quien los reciba, etc. A lo que voy con este punto es, el dinero o cualquier otra cosa nos puede desenfocar del Señor, aún llámese la logística de una iglesia. Siempre el mismo maestro de Galilea dijo lo siguiente, me encantó lo que él dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pastor Eric, ¿qué significa justicia? Es decir, busca primero lo que a Dios le agrada y haz todo siempre lo correcto. Eso es hacer justicia, hacer lo correcto. Cuando te vean, cuando no te vean, cuando estés con alguien, cuando no estés con nadie, en tus negocios, en tus estados financieros, en tus balances, en tus cuentas, en tu contabilidad, todo, haz lo correcto. Y todas estas cosas, las que dice el versículo anterior, les van a ser añadidas. Y me encanta porque si tú lees los versículos anteriores, el versículo 31 y 32, los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, y nosotros nos vamos a quedar sin nada y te hemos seguido a ti y nos quedamos sin nada. Y el Señor les contesta y les dice, los gentiles piensan así, pero mi Padre tiene cuidado de sus hijos. ¿Cuándo te ha faltado algo? ¿Cuándo te ha hecho falta algo? A Eric Saldaña, ¿cuándo le ha hecho falta? Te digo algo, ha sido una innumerables ocasiones en donde yo le he dicho a mi esposa, se me antoja tal cosa. Y como a los minutos, en la tarde o al siguiente día, hermana Yami, le preparé este pozole de pata al pastor. No es comercial, es un ejemplo. Ahora que está haciendo frío, ahora que ha llovido tanto, aquí le traigo este pozolito. Y ella me ha dicho, ¿cómo te consiente el Señor? Ahora, ¿te ha sucedido a ti lo mismo? No me digas que solo a mí. A ti también. Dios te ha bendecido de muchas maneras, concediéndote ese viaje, concediéndote ese vehículo, concediéndote esa casa, concediéndote la profesión de tus hijos, el diploma que tienes colgado en tu escritorio. Todas esas cosas provienen de Dios. Dale un fuerte aplauso a Él. Gracias, Señor. Él es bueno. Se pasa de bueno. Como me decía una persona el día de ayer en un evento que tuvimos, pastor, cuando estaba en Ciudad Juárez me estaba comiendo las uñas, no sabía si nos iban a dar los documentos por los cuales íbamos con mi esposo y cómo entrábamos y de regreso, hasta que de repente dije, Señor, yo voy a confiar en ti y tú eres bueno, Señor, yo no merezco nada, pero tú eres bueno. Y pastor, en un momentito entró y salió mi esposo y cuando menos imaginé ya veníamos con los documentos y estamos tan agradecidos con Dios. ¿Tú sabes cuál fue mi recomendación para esa persona? Yo le dije, dígale a su esposo, te manda a decir el pastor Eric que no vayas a olvidarte de lo que el Señor hizo ese día allá en Ciudad Juárez. Porque la tendencia de los seres humanos es olvidar lo que Dios hace en nuestra vida. Es pasarlo por alto. Te pido que no olvides lo que Dios ha hecho en tu vida. Te pido que nunca lo olvides. Y se lo compartas a tus hijos. Niños, gracias a Dios, hoy es el 3er año que tenemos esta casita. Hijos, ya vamos en el 5º o en el 15º año. Hijos, estamos a 2 años de pagar esta casa. Hijo, hoy nos proveyó el Señor este vehículo. Hijos, hoy se graduó esto, hoy acá. Recuérdales lo que Dios ha hecho en tu vida a tus hijos y recuérdatelo tú mismo.
para que de esa manera no olvides lo fiel que Dios ha sido. Si tú me dices el día de hoy, Pastor Eric, he asimilado lo que es la prosperidad de Dios, he aprendido cómo distinguir y diferenciar la prosperidad de Dios de lo que no es, he aprendido los riesgos que el dinero y el amor al dinero y las posesiones tienen sobre mi vida cuando no lo administro correctamente, pero la pregunta es, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi familia? ¿Cómo lo puedo aplicar a ese negocio que acabo de comenzar o a ese negocio muy próspero que ya gracias a Dios tengo? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, vas a tener que volver la próxima semana para que aprendas y aprendamos juntos a cómo aplicar la prosperidad de Dios a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén?